Un muy buen día con todo. Vamos a seguir con la enseñanza. ¿Será Dios machista? Nos quedamos en Efesios y dijimos que íbamos a hablar otra vez de dos versículos importantes que hay ahí, que dice así. Vamos a empezar del 30. Dice así: porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Una parte muy interesante que dice aquí Pablo es que grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Hermano, aquí dice que nosotros tenemos que ser uno solo con Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. A la mujer también le dice que cuando uno se une a una mujer, un hombre se une a la mujer y se casan, son uno solo en el cuerpo. Y dice Pablo que esto es un misterio grande. ¿Por qué Dios se refiere a esto con el hombre y la iglesia y Cristo y la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué misterio tan grande? ¿Qué es lo que quiere decirnos aquí el apóstol Pablo? Porque ¿cómo es posible, hablando humanamente, cómo nosotros podemos ser un dos en uno? Ni que fuéramos siameses, o sea, personas que estemos pegadas ahí, que vayamos... Pero Pablo habla de esta manera en el sentido que tenemos que tener un mismo pensamiento, una misma enseñanza y un solo Dios, un solo carácter. No ser diferente a nada de esto que nos muestra el mundo. Para eso vamos a abrir incluso nuestra Biblia más adelantito nomás, que está en Colosenses. En Colosenses 1, del 15 al 18, dice lo siguiente. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, aquí hay tres cosas importantes que dice en el versículo 18. En el versículo 16. Primero dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él. Está refiriéndose en Él, dentro de Él. Más abajo dice, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Ahora dice que fue creado las cosas por medio de Él. Lo que Él traía por dentro lo creó. Y todo lo que creó es para Él igual. O sea, son tres puntos importantes que vemos ahí en la Biblia. Tres puntos importantes. ¿Qué quiere decir esto, hermano? A veces las escrituras se nos hacen difíciles a nosotros. Pero dice el apóstol Pablo que hablamos sabiduría de lo alto, con todos aquellos que han alcanzado madurez. Yo sé que para muchos esto va a estar un poco difícil, más que todo cuando no leemos la Biblia. Si confundimos todas las cosas y el mundo nos ha engañado con una facilidad, hermano, que amamos a Dios de diferentes maneras, nos queremos acercar a Él de diferentes maneras, estas maneras se llaman religiones. Aún la religión evangélica, cuando uno empieza a hablar de estas cosas, dice, pero esto no es así, porque así a mí no me enseñaron. Y muchos ministros incluso llegan a decir, si yo no te he enseñado así. O sea, ¿quién les enseña a ellos? El hombre. Aquí el que nos tiene que enseñar es Dios. ¿Y cómo nos enseña Dios? A través del Espíritu Santo, hermano. Dios manda su revelación a través de Cristo. Cristo manda su revelación a través del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo da sus revelaciones a través de los ministros, se lo da a los ministros. Los ministros pasan estas revelaciones a las ayudas. Estas ayudas, igual, esto va a la familia, después al hogar, y es un proceso esto. Pero cuando empezamos a hablar cosas grandes y ocultas, yo siempre le he dicho una cosa, quiero hablar, pero no hablo porque no van a entender. Desde que empecé yo a hablar por el YouTube, por este medio, yo dije, quiero hablar muchas cosas, pero no puedo porque sé que no me van a entender. Pero esta vez es importante hablar de esto, porque se refiere a los últimos tiempos. El evangelio de hoy en día que se está predicando, he visto a muchos predicadores que hablan acerca de los últimos tiempos, que nos preparemos incluso, que nos preparemos y que dejemos de ser religiosos, cristianos religiosos o hombres religiosos, porque así no vamos a entender las cosas grandes y ocultas que hablan las escrituras, que habla incluso de Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, yo te responderé, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, incluso te la han transversado, te han dado a entender otra cosa. Aquí estamos hablando de una cosa muy importante, que dice en el capítulo 16, dice que todas las cosas fueron creadas en Él. ¿De dónde, pues? ¿Cómo que todas las cosas fueron creadas en Él? En Él. Nosotros salimos de Él, incluso sabemos que nosotros salimos de Él. ¿De dónde vino Cristo? ¿De dónde salió Cristo, hermano? Muchos se preguntan, bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿Y dónde está Dios? Que no lo vemos. Pues para empezar a creerle a Dios tenemos que empezar a tener la fe, pero no cualquier fe, sino la fe de Cristo. Incluso hay fe negativa, hermano, que todo lo que dice el hombre, no, este no es así. Y yo estoy seguro que tienen una fe negativa, pero aquí estamos en una fe positiva, en una fe, la fe de Cristo en nuestra vida. ¿Cuál es la fe? La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Y cuando dice que nosotros fuimos creados en Cristo, ¿de dónde? Pues recordemos una cosa primeramente para empezar a entender esto, que fíjense que no estoy leyendo nada porque no tuve tiempo de escribir muchas de estas cosas, porque ya esto ya estaba hecho, sino que Dios me empezó a dar más en la otra semana, que como yo les dije, que Dios me había dado algo. Cuando dice el apóstol Pablo, dice lo siguiente ahí: grande es este misterio. Pero yo hablo de esto con respecto de Cristo y la iglesia. Primeramente tomemos en cuenta que Cristo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Y Cristo es el principio de toda creación, lo que dice Génesis 1:1. Y lo que dice aquí también, que Él es el principio. Aquí también dice en el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él fue el primero. Entonces, cuando Dios decide crear, todo pensamiento de Dios es un hecho. Por eso cuando nosotros pensamos y estamos pensando en cosas malas, ya sea en robar, en matar, adulterar, fornicar, le tienes odio a una persona, para Dios es un hecho. Porque dice Dios que en el momento que pienses en una mujer, en tenerla, en quererla poseer, ya adulteraste dentro de tu corazón, ya pecaste, para Él ya pecaste. Entonces, estamos hablando de Cristo Jesús, que salió de un lugar. Este lugar se llama, o la conocen mucho, como los Ajin Show, un lugar increado, donde no hay nada. Y ya te voy a demostrar que la Biblia habla de todo eso. Por eso, siéntate ahí. Porque voy a hablar con versículos bíblicos, no tengo aquí, no he escrito nada. Solo voy a hablar con versículos bíblicos.
Y Dios estaba en un lugar increado. De allá salió Dios. Porque Él no tiene principio, no tiene padre, no tiene madre. Y vamos a ver estos versículos. ¿Dónde está esto? Y resulta que Dios allá, en ese lugar increado, Él pensó en las cosas. Ya las cosas estaban creadas por medio del verbo. El verbo traía la creación dentro de Él mismo. Y cuando sale, Él empieza a crear lo que Dios le había dado. Las medidas que había dado para hacer las cosas. El sol, la luna, las estrellas, la tierra. Y Él empieza a crear. Y resulta que después dice, ahí mismo dice, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Uno de los versículos bíblicos le dice Jesús al Padre, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Haciéndose ver como uno solo ellos. También vamos a ver versículos ahí. De lo que está hablando Dios. O sea, prácticamente nosotros salimos en Cristo Jesús. Acá. Y resulta que así como salimos de Cristo Jesús, salimos uno, en Cristo Jesús salimos uno solo. En Cristo Jesús salimos de la Yin Show a crear. Y hay una frontera que le llaman también entre el lugar increado y increado que le llaman el Olam. Y si creo todo eso, porque le creo a Dios, hermano. Entonces, por eso Cristo está interesado en hacer uno. O sea que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y lo hace ver en el matrimonio incluso, en la unión conyugal de un hombre y una mujer, hace ver que los dos son uno, porque Él salió del lugar increado siendo uno y tienes que regresar con Él siendo uno. Pero cuando llega aquí también hay principio, hay principado, hay primogénito, que son los hijos de Dios. Y el primogénito de los hombres es el mismo hombre. Después hace a la mujer. Hermano, tenemos que leer Biblia para poder entender esto. Por eso le digo, todo lo que habla Dios se refiere acerca de la obediencia que nosotros tenemos que tenerle a Dios. No sé si me estás entendiendo, pero yo sí me entiendo. Y como yo me entiendo, yo quiero que tú me entiendas. Por eso es que dice Cristo que Él es uno con la iglesia. Porque tiene que regresar Él a ese lugar increado, que es la casa del Padre, lo cual la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible, que nadie entra allá, que solo Jesús, el Dios creador, ha podido ver al Padre. Nadie más, ni los ángeles han podido ver al Padre. Entonces Dios quiere que sus hijos, todos, incluso Cristo Jesús, que está ahí, que Él sí entra y sale de allá del lugar increado, este lugar que le llama mucho la Ajin Show, entran y sale Jesús. Quiere que nosotros también entremos como hijos de Él. También entremos ahí. Y es por eso que Malaquía también nos habla de esto. Mire, la otra semana leemos Malaquía. Malaquía también nos habla de esto. Dice así Malaquía en el capítulo 2:15. Dice así. Solo estoy leyendo con versículos bíblicos porque solo el versículos bíblicos es interesante para que vea que la Biblia dice. No es que yo lo digo. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritus. ¿Y por qué hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardad pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Mira, o sea, en la unión del hombre y la mujer, Dios está buscando una descendencia para Él. Está buscando hijos. Recordemos que también en Génesis 1:29 creo que es, Dios manda a que se fructifiquen.
los hombres que habían hecho, que se habían hecho, y lo bendijo Dios y le dijo, Dios 28, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y subyugarla. Así dice la Biblia. ¿Por qué le estoy nombrando este versículo bíblico? Porque muchos piensan que dentro del huerto del Edén, Adán y Eva no tuvieron hijos. Yo cuando le hablo de los hijos de Adán y Eva, enseguida se van a Caín, Abel y Set y los demás descendencias. No, le digo, dentro del huerto, Adán y Eva tuvieron hijos. Pero ¿a dónde dice eso? Mira, hermano, al buen entendedor, pocas palabras. A mí me lo enseñaron. Y de ahí yo creí. No porque me lo enseñaron, sino porque tiene pies y cabeza. Tú lo entiendes. Pues porque cuando dice así, en el versículo, y a la mujer dijo, 3:16, le dice así, mira, ahí es cuestión que uno analice y se ponga a pensar por qué. Dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Bueno, eso es secundario, tu deseo será para tu marido. Bueno, pero lo importante lo que dice ahí es que multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Eso me gustó cuando me dijeron, sí, es verdad, ¿no? Yo digo, y encontré más versículos bíblicos, de ahí mismo más abajito. Entonces de ahí tú te pones a pensar, ahora, si tú no me entiendes, yo te voy a decir, te lo voy a hablar naturalmente para que me entiendas en lo espiritual. Imagínate que yo tengo mi empresa y tengo a mis trabajadores que le pago $15 diarios, así para hacerlo más fácil, para que me entiendas más. ¿Sí? Pero un día yo decido aumentarle el precio, pagarle más. Ya no le voy a pagar 15, le voy a pagar 20, a otros le voy a pagar 25, según lo que estén haciendo ellos. Yo le voy a aumentar el sueldo a ellos. Entonces cuando dice aquí, aumentaré los dolores de tu preñeces, quiere decir que dentro del huerto tenía dolores y tuvo hijos, Adán y Eva dentro del huerto. ¿Y qué buscaba, dice Dios? Como dice Malaquías, una descendencia para Dios. Hermano, lo vi en una Biblia, en estas Biblias de los naturalistas, de los Nicodemos, de los Nicodemos. Y dice, y abrazará. No hablan de la descendencia así de Dios. Y es que dentro del huerto, Adán y Eva pecaron y tuvieron hijos. Y el huerto de Dios, esta es otra cosa que yo me fui, estoy leyendo la Biblia. Dice que da a entender que Eva tuvo dolores. Y el huerto de Dios, aquí en la tierra, donde estaba Adán y Eva, es como que fuera el cielo, hermano. Quiere decir que en el cielo hay dolores. También te lo voy a mostrar, pero en otra enseñanza, después de esta. Quiere decir que allá en el cielo hay más vida. Y la Biblia lo dice. Te lo estoy mostrando bíblicamente. Ahora, tú te dirás, bueno, a mí me enseñaron ese versículo y yo dije, es que por eso le digo, las enseñanzas de Dios, las revelaciones de Dios son como un rompecabezas. A mí me dieron esta parte del rompecabezas y yo seguí buscando. A veces ni buscaba, solo que entendía, ve lo que encontré aquí, dice Dios. Sin buscar encontré porque buscaba otra cosa. Es decir, empiezas a entender otras cosas. Entonces, fíjate lo que dice más abajo, dice así. Dice en el 21. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Nota lo que dice lo siguiente. Por cuanto ella era. ¿Por qué te digo era? Madre de todos los vivientes. Porque ella era, dice, madre de todos los vivientes. ¿Cuál viviente? ¿Sabe por qué te digo? Porque en esas Biblias que quieren acomodar todo,
Ya no dice era, ahí dice es madre de los vivientes. No, ahí dice era madre de los vivientes. ¿Por qué? Porque dentro del huerto, Adán y Eva tuvieron hijos de luz. Por eso dice era, fue madre de los vivientes y al salir fue madre de estos muertos. Que hoy en día se llama que están en el mundo, porque cuando tú vienes a Cristo viene a vida. Por eso le dice, si comes del árbol que te dije no comieras, ciertamente morirás. O sea, apartado de mí vivirás. Pero cuando recibes a Cristo vienes a vida. Por eso dice las Escrituras. Y resucitar muertos. Y no se refiere solamente al muerto físico, sino al muerto, al que está separado de Dios. Por eso le dice Cristo a muchos de los discípulos, uno de los discípulos dice, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. La respuesta de Jesús fue la siguiente: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. ¿Cómo pueden los muertos enterrar a los muertos, hermano? Entonces, cuando Eva ya sale, es madre de los muertos, hermano. Por eso digo, los Nicodemos quieren arreglar, a veces ponen una frase, unas palabras que yo ni conozco, que tengo que, oigan, ni en el diccionario no encuentro con decir eso. Porque yo a veces cuando no sé el significado de una, y busco, ni en el diccionario encuentro. Porque son tan elocuentes, ellos quieren decir, mira, tanto elocuencia, hermano, lleva a que el pueblo de Dios no entienda que no es malo la elocuencia. Pero tú tienes que hablar con elocuencia de acuerdo con la sociedad con la que tienes en el frente, es decir, así. Porque tú no puedes ir a un pueblo de cualquier país donde los estudios son bajos, que se dedican solamente a la agricultura, a hablar con mucha elocuencia, porque lo vas a dejar en la nada. Es importante, sí, saber el significado de la palabra, hermano. ¿Qué significa una palabra? Pero a veces tenemos que abstenernos de decir ella porque la gente que tienes en el frente no te la entiende. Y amarran. Y engañan muchas veces con eso. Entonces, esto es lo que Dios busca, descendencia. Y la descendencia, y hay un grado de autoridad donde Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza, Dios la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y la mujer a enseñarle a sus hijos y junto con su esposo. Porque muchos piensan que los ministros están para enseñar a los hijos. No está de más enseñarles, se les puede enseñar. Pero los llamados a enseñarle a los hijos acerca de las cosas de Dios, de su vida eterna, son los padres. Ellos son. Por eso es que dice el apóstol Pablo que cuando va a coger diáconos, obispos, todos ellos tienen que tener autoridad sobre su hogar, sobre su familia. Que tengan que estarlo obedeciendo. Mire, esta obediencia está en que tu hijo tiene que hacer las cosas aunque él no quiera. Nos vamos a la iglesia. Más que todo cuando son menores de edad y están en tu casa. Nos vamos a la iglesia. Y que tienen orden en su hogar. Y que hace respetar a su hogar. Porque tampoco es que, porque tus hijos son mayores de edad incluso, y ya incluso no viven en tu casa, pero no obedecen a Dios, ellos no pueden llegar a tu casa a tomarse un vaso de cerveza, a hacer una fiesta, a celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, el cumpleaños de X. Es tu casa, donde tú le tienes que decir no. Está bien, reunámonos como familia. Sabemos que hoy cumplió años, bueno, reunámonos, conversemos, hagamos una comidita ahí y hagamos una reunión por aquí, fiesta, de eso de tomar. Eso no. A eso se refiere Dios cuando dice que
el hombre que desea obispado o un diácono, tiene que tener en orden. ¿Por qué? Porque nosotros somos una familia. Cuando tú vienes a Cristo, eres parte de la familia. No espiritual, hermano. Sí, porque todos quieren caminar espiritualmente. La familia santa de Dios. ¿Por qué te digo no espiritual? Que es parte también, es verdad, tienes que caminar en lo espiritual. No te quiero confundir con eso. Solo que tienes que tener en cuenta que el diablo, las fuerzas diabólicas, la fuerza de oscuridad también es espiritual. Y te están engañando dentro de las congregaciones. Estás caminando bajo los términos espirituales del reino de oscuridad, pero no te das cuenta. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Es que nosotros vivamos su vida como Él la vivió aquí. Su Hijo amado, su Cristo Jesús, vivió aquí en la tierra. Dios busca una descendencia para Él. Y quiere que nosotros entremos a través de Cristo Jesús. Porque tal como salió Él de aquel lugar que es la casa del Padre, de ese lugar que es de luz inaccesible, nosotros tenemos que entrar con Él allá, siendo como Él, teniendo la mente de Él, teniendo los principios de Cristo. La mujer, por eso compara a la iglesia con el matrimonio. Por eso Dios lo compara. Mira hermano, vamos a Génesis. Génesis 2 del 21 al 24 dice así. Mira lo que dice ahí. Nosotros salimos de Cristo. De la Gixo. Dice así. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de piel. A ver, estamos en el 2, perdón. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. A ver, ¿cómo es que Adán, fíjate, otro versículo bíblico, cómo que dejará el hombre a su padre y a su madre si eran ellos dos solos nomás? ¿Cuál era el padre de Adán y cuál era la madre de Adán dentro del huerto? ¿De qué estaba hablando? Si Adán y Eva no tuvieron hijos dentro del huerto, ¿de quién estaba hablando entonces? ¿De qué padre y qué madre? Está hablando de los hijos, pues, hermano. Ahora, eso de dejar, no es como lo toman en el mundo y muchas iglesias también. Cuando dice así, y dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, no quiere decir que tú vas a dejar a tus padres botados a determinada edad porque te casaste, hermano. Lo vas a dejar abandonado viviendo, y muchos lo meten hasta un asilo. Porque no lo soportan, porque están muy viejos. Pero ellos sí te soportaron a ti cuando estabas niño, eres un malquero, eres un berrinchudo cuando estabas con ellos. Pero tú no soportas y tú... La Biblia no dice eso. Dice, dejará el hombre de mantener a su hijo. Porque todo esto está transversal, hermano. El casado casa quiere, perdón, y si no tiene casa, y si tú tienes una buena casa grande, como padre que eres, anda a ver cómo tú te haces una casa por ahí. No sé qué haces, pero tienes que, porque la Biblia dice, dejará eso, hermano. Dejará de mantenerlo.
Ya está lo suficientemente grandecito. Pero aquí le dice, dejará al hombre, si Adán y Eva no tenían ni papá ni mamá. ¿De quién hablaba? De los hijos. Que también tenía que ser uno enseñarle a sus hijos. Por eso, mira, el misterio de Adán y Eva es grande, hermano. Es que la gente piensa incluso que cuando recibió una enseñanza que dice, y comió Eva de la manzana y dio a su marido, haciendo ver que Adán estaba ya al ladito cuando ella cogió la manzana. Porque así le creen que es hasta una manzana. Nos enseña, en el mundo, es que todo lo ven en lo natural, los Nicodemos. Lo ven a lo natural, hermano. Y no fue un fruto, no fue una fruta. Pero habla del fruto, habla de los frutos como los frutos del Espíritu Santo. Una enseñanza que estaba recibiendo Eva. Eva estaba recibiendo una enseñanza dentro del huerto de Edén que era por medio de la serpiente. Y Adán, resulta que después, prácticamente, y cuando dice, esa palabra dice, y dio. Tú vas al Strong, a este diccionario bíblico, y ese dio, dice, le ordenó, le obligó, le gritó. Parece ser que dentro del huerto de Edén ya estaba mandando a Eva. Ahora, y dio. Mira, el tiempo de Dios nosotros no lo conocemos. El tiempo de Dios es sin tiempo, al mismo tiempo. Sí, hermano. Es un tiempo sin tiempo. O sea, ahí no se veía el tiempo, pero había un tiempo en donde Eva estaba recibiendo una enseñanza de parte de la serpiente. Y le agradó, le gustó, le vio que tenía sabiduría y se la llevó también a Adán. Mira esto. Vamos a ser como Dios, como el que te enseña a ti. Vamos a ser nosotros también. ¡Come! Y fíjate, la pregunta es esta. ¿Por qué Eva, en el momento que comió del fruto, que fue la primera que comió del fruto, no se vio desnuda? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué fue en el momento que Adán come la fruta o la enseñanza, acepta la enseñanza, porque la enseñanza fue la que aceptó, y después se vio desnudo? ¿Por qué no fue maldito el mundo o la tierra por causa de Eva? Si ella fue la primera que comió, que aceptó el fruto, que aceptó la enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué maldijo la tierra a Dios a través de Adán? Tú ves la Biblia, la maldice a través de Adán. No fue por Eva. A Eva le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, y a ti, maldita será la tierra por tu causa. Espinas y cardos te producirán, dice, así dice la Escritura. Y con dolor comerás todos los días de tu vida. Porque los dos eran una sola. Y fíjate, los hijos de luz se quedaron. Porque al aceptar los dos, vea, salieron del huerto del Edén. Y los sacó Dios del huerto del Edén a los dos. No creo. Si me estás entendiendo, siervos de Dios, que la autoridad la tiene el hombre. Porque al hombre era Adán que le daba, después que recibía la enseñanza de parte de Dios, él iba y se la daba a Eva. Por eso en la Biblia hay que ser detallista para entender todo esto, hermano. Y hay cosas mucho más interesantes ahí que tú vas a ver. Solo estoy viendo versículos bíblicos, hermano. Por eso dice, Dios busca una descendencia a través del hogar, de la familia. Para Él, para que tú prepares a tus hijos como padre de familia, como madre de familia. Y que no estés caminando como el mundo.
¿Por qué crees que Israel tuvo rey? Porque ellos querían ser como las demás naciones. Estaban viendo que las demás naciones tenían un rey y ellos también querían tener un rey. Samuel le dice, Señor, un rey quieren. Muéstrale y dile lo que va a hacer el rey. Le va a quitar hasta lo que no quieren ellos dar, van a dar, porque van a dar, si le da la gana a ese rey de quitarle a sus hijos, se lo va a quitar. Y va a tener que pagar impuestos, va a tener que hacer esto. Y si le dijo para desanimarlo, a ver si lo desanimaba, para que no tenga rey, para que vean que Dios está con ellos. No, queremos rey igual. Viendo al mundo cómo camina, ten tu rey. Se lo puso a Saúl. Saúl resultó ser un mal rey, desobediente, rebelde. Y ahí es donde viene el rey David. Porque estamos viendo el mundo cómo camina, hermano. El mundo preparando a los niños para que todo lo empiecen a ver normal. Que los locos somos nosotros y que ellos son las personas cuerdas. Estando. ¿Sabes que cuando la Biblia dice y Adán lo duerme y está en un sueño profundo, Adán lo matan, hermano? Lo matan. Adán prácticamente estaba muerto ahí. Y de ahí sacaron a la mujer de la costilla. Lo mismo que pasó con Jesús en la cruz. Ay, ¿y cómo es eso? Vámonos a la Biblia, vamos a hablar con Biblia. Juan 19, Evangelio de Juan 19. 34. Y dice así, Juan 19, 34 dice así, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Qué crees que salió ahí? Nosotros vemos sangre y agua, sí. ¿Sabes lo que salió ahí? Sí, es sangre y agua, efectivamente le salió sangre y agua. ¿Qué estaba? Jesús que estaba ahí? Estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas. Jesús ya estaba muerto. Adán, cuando estaba muerto le sacaron la costilla y de ahí se la llevó Dios, se la llevó no sé a dónde. Y trajo, quiere decir que cogió la costilla, se la llevó a un lugar y después la trajo. Y trajo al hombre. Acá el cinturón, el soldado, un cinturión, que le dicen en esos tiempos, un soldado cinturión, un oficial, viéndolo muerto, le mete la lanza en el costado y sale agua y sangre. ¿Sabes lo que sale ahí? Es la iglesia, la mujer, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa el agua? El agua es la purificación, es la que te limpia. Es la palabra de Dios. Y la sangre, el precio que pagó Jesús por la iglesia, por los salvos, por los redimidos. Eso significa la sangre. O sea, lo mismo que le pasó a Adán en el huerto de Edén, le pasó a Cristo acá, tenía que pagar un precio. Por eso esto no es cuestión de cómo nos cuentan las cosas, hermano. Y vamos a seguir leyendo aquí porque esta escritura está llena de un misterio que Dios dice que se lo va a revelar a quien lo ama. No a cualquiera, hermano. Porque tú no puedes amar a Dios de boca. Sino, desde dentro de tu corazón, porque para Dios todo lo que tú pienses es un hecho, como el hecho fue de que nosotros salimos en Cristo de allá y tenemos que regresar con Cristo. Nos pasamos diciendo, yo soy de Cristo, somos la nueva criatura, es que la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todos generalizan, hermano.
Pablo no estaba hablando que todos eran cristianos, que todos eran la nueva criatura, no. Pablo estaba diciendo, si por ahí hay alguno de Cristo, alce la mano, a ver, como diciendo en un colegio, ¿quién trajo los deberes que les mandé hace como un mes atrás? Y 2 o 3 nomás alzan. Puede haber muchos, hermanos, pero 2 o 3 cayeron los deberes, o tal vez hasta uno, que es más que quiere salir adelante, quiere ser un triunfador. Porque todo generaliza, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Está en Cristo? Hermano, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y él sabía que Cristo tenía que vivir en él, no él en Cristo. No hablando en el nombre de Cristo y no hacer nada de lo que Cristo dice. Y tenemos que entrar en Cristo otra vez nosotros a la casa del Padre. Y tenemos que regresar allá a la casa del Padre. Ese es el misterio. Por eso Dios dice, grande es este misterio. Pero yo digo esto con respecto de Cristo y la iglesia. Porque la iglesia tiene que entrar con Cristo. Y la mujer tiene que estar con su marido como cabeza. Porque sale de la costilla. Hermano. Dios está hablando hoy en los últimos tiempos. Tú sabes que estamos en los últimos tiempos. Que la iglesia se prepare. Que deje ya de estar jugando al ser cristiano, hermano. A ser actores dentro de la iglesia donde se ponen a llorar, a que lo amo, que lo adoro, y salen de la iglesia. Y ya no se sabe quién es del mundo. A veces los del mundo, hermano, tienen mejor reputación que los muchos llamados cristianos. Porque hasta ellos se dan cuenta que andan mal, que hablan de un Dios y no viven la vida de Dios, de aquel que tanto halaga, que tanto hablan. Habiendo tanto espíritu, dice Malaquías, tanto espíritu, decide hacer 2 en 1. ¿Por qué? Porque buscaban una descendencia para Dios. Y la descendencia de los hijos de un hogar son los hijos. Por eso los únicos expulsados dentro del huerto del Edén solo fueron Adán y Eva. Los hijos de luz se quedaron. Los vivientes se quedaron dentro de ese huerto. No estemos creyendo todo lo que nos dice el hombre en las escrituras, hermano. Mira, yo te aconsejo que sigas con tu Reina Valera. Yo a veces veo algo dentro de la Reina Valera que me hace tambalear, pero yo digo, yo prefiero estar con la Reina Valera. A veces no entiendo, pero ahí estoy con esa Reina Valera. A veces, no entendí a veces por qué dice el apóstol. Y ¿sabes qué es lo más interesante de todo esto? Que Pablo dice, grande es este misterio, pero te lo da a revelar. Él mismo te lo da a revelar acá, en Colosenses 1:16. Ese misterio te lo revela ahí. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros? Y que la iglesia se empiece a preparar, que las mujeres dejen de estar viendo a las mujeres del mundo rebeldes, malcriadas. Así es, hermano, rebeldes y malcriadas. Tú no tienes por qué estar viendo ya. Recuerda que tú eres un pueblo de Dios y cada país o cada pueblo, incluso muchos tienen su religión, muchos tienen sus leyes que tienen que respetar. Pues así mismo es en el caso de tú siendo hijo de Dios, siendo del pueblo de Dios. Tienes que regirte a las leyes de Dios.
y tomar en cuenta que todo es obediencia. Por eso, esos que quisieron a Jesús, decir, pues ¿cómo es posible? Dice, si este tomó a la misma mujer, el hermano tomó a la misma mujer, el otro la tomó, y cuando en la resurrección, ¿de quién serán? No, dice. En la resurrección, dice, ustedes van a estar allá, dice, pero van a ser como los ángeles, porque ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea, con eso está diciendo, ¿el mismo? Hermano, a veces muchos se jactan, es decir, que tienen un ministerio. Se jactan de su ministerio que tienen. Quieren engrandecer su ministerio. Pero hay mujeres que la mujer no tiene ministerio dentro de las congregaciones. En ninguno de los 5 ministerios es ese. Y así mismo hay hombres que no tienen ministerio dentro de las congregaciones. Pero cuando sea de partir, serán iguales a los ángeles, con los mismos derechos que tienen todos y cada uno de esos que se jactan del ministerio que tiene o cualquier ministro obediente que haya por ahí. Cualquiera, hermano. No te desesperes, mujeres. Si tú sabes algo, pues compártelo con tu esposo. Compártelo con la iglesia. Eres profetiza, sí, porque gracias a Dios, Dios también te da eso de poder profetizar en los dones del Espíritu Santo que da. Le da el don de profecía también a la mujer. Y ella también puede hablar de parte de Dios, pero siguiendo la ley como es. Ponte tu velo, como dije anteriormente, ponte tu velo. Cúbrete la cabeza totalmente. Y empieza a orar al Señor. Porque si no, las palabras que vas a estar recibiendo, tienes que saber de dónde vienen. Si no te estás cubriendo. Por eso ninguna mujer se cubre su cabeza. Eso dice el 1 Corintios 11. Que si tú no te cubres la cabeza, tú afrentas la cabeza. Tú afrentas esa cabeza. Que es tu esposo. Y así, lee. Ya leí. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo? Es que es importante, hermano, que la mujer obedezca al hombre, que no se sienta pequeña. El hombre tiene que respetar a su esposa, ya hemos hablado de eso. Tiene que haber sometimiento de parte de los dos. El uno como hombre, el otro como mujer. Solo te dije que iba a hablar con versículos bíblicos nomás aquí, hermano. Y que Dios quiere que seamos uno. Nosotros aquí, mira lo que dice en Juan 17, 11, y después nos vamos al 22, dice así. Dice así. Mira que no es mentira, mira lo que dice aquí mi hermano. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo me voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Y nos vamos al 20, del 20 al 22 dice lo siguiente. Mas no ruego, estoy hablando Cristo, mas no ruego solamente por esto, por los que están presentes, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, pensar en el futuro, en nosotros, para que todos sean uno. El 21 dice así: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cuál es la idea, hermano? Aquí tú no puedes vivir la vida como a tú te da la gana, hermano. Tú tienes que vivir. Por eso el apóstol Pablo dice, más tenemos la mente de Cristo.
Y la mente de Cristo no estaba en el mundo. La mente de Cristo no estaba en la tierra. La mente de Cristo estaba con el Padre, con los pensamientos del Padre. Es más, hermano, para aquellas religiones que piensan que Dios está con ellos. Si tú lees ese capítulo 17 de Juan, porque yo le digo, el Evangelio de Juan es todo espiritual, todo santo. Dice, en uno de los versículos dice Jesús, y no ruego por el mundo, yo ruego por ellos. O sea, ¿por qué? Por lo que creen en su nombre. O sea, nosotros tenemos un abogado que nos defiende allá arriba llamado Cristo Jesús, que no está rogando por el mundo, porque el mundo tiene que hacer lo suyo. ¿Qué tiene que hacer el mundo? Creer en Cristo Jesús como creímos nosotros. Ahí es donde Jesús empieza a rogar por nosotros. Empieza. Mira, está en el versículo 9 de ahí mismo, por eso te digo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En el versículo 9 está de aquí mismo en el 17. Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Me voy del mundo. Dice, somos el mundo. No somos del mundo. Estamos sí en el mundo, pero no somos el mundo. Esto es fácil, hermano. Yo vivo en este país, Ecuador, pero resulta que me voy a otro país. Me voy a Alemania, estoy en Alemania, vivo en Alemania, pero no soy de Alemania. Yo soy de acá, de este país, Ecuador. Y muchas veces nosotros nos llevamos la cultura de nuestro país a otros países. Y muchos viven su cultura porque hay una congregación de ecuatorianos, hay una congregación de chilenos, de mexicanos, de alemanes, de acuerdo en el país que estén viviendo, que aplican su cultura. Pues así quiere Dios que aplique la cultura de Él aquí en la tierra. Y tú sabes que es así. Que esto no es cuestión de que te dejes de llevar por el mundo porque es bonito, porque te enseñan algo. Estamos en el mundo, por eso dice, estamos en... Mira, hay otra vez. Gálatas 3:18, vuelve y lo dice Pablo. Gálatas 3:18 dice, 28, perdón. Dice así. Ya no hay judío, ni hay griego, no hay esclavo, ni hay libre, no hay varón, ni hay hembra, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Ay, pero muchos toman eso para la mujer. No, ya Dios es el que nosotros podemos ser apóstolas. Nosotros podemos ser pastoras. No, está hablando en obediencia. Por eso está diciendo, ya no somos esclavos, ya no somos griegos. Está hablando en la obediencia. Y somos uno cuando obedeces en Cristo Jesús. Porque este no es el conocimiento que tú tengas acerca de las cosas de Dios, sino la obediencia y el respeto y el temor que le tengas a Dios. Quiere que seamos uno. ¿Para qué? Para poder entrar otra vez allá a la casa del Padre, hermano. Porque en el versículo, mira, este 17 mismo de Juan 17 dice en el 5, dice, y ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hubo una vida dentro de ese lugar increado. Hubo un gozo dentro de ese lugar increado, donde Cristo, hay vida allá, donde no hay nada, donde no existe nada. Pero ¿cómo se da esto? ¿Cómo es posible, hermano? Pues esa es la fe, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Pues si tú crees en lo espiritual no se ve, pero tú sabes que está ahí. Si Dios te abriera los ojos espirituales, tuviera aquí las legiones de ángeles caídos, los demonios lo hubiera por todas partes. Tú no lo ves, pero están ahí.
y más original es lo que no se ve que todo lo que está viendo, porque todo lo que tus ojos naturales alcanzan a ver fue hecho de lo que no se veía. De eso fue hecho. Y fíjate, quiero llegar a un versículo bíblico. Es Hebreo 3:7, 7 del 1 al 3. Mira. Hebreo 7 del 1 al 3. No he escrito nada. Dice así. Hablando de Melquisedec. Mira quién fue Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto quiere decir rey de paz. El 3, importante, ahí centrémonos. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. No tiene principio, no tiene principio de día. Ese es el lugar increado, hermano. Sí, hermano, ese es el lugar increado. De allá vino. ¿Cómo es posible que no tenga ni padre, ni madre, ni genealogía? ¿Ah? No tiene ni principio. Pero Dios tiene su principio por medio de Cristo, porque Él es el principio de toda creación, porque fue cuando Él salió que empezó la creación, donde salimos nosotros con Él, que tenemos que volver a ese lugar, hermano. Y tú dirás, ¿ve? ¿Qué crees que pasó con Noé? Noé, Génesis 5. ¿Qué crees que pasó con 5:22? Dice, y fueron todos los días de Jared, 900. Y caminó Dios con Noé, 5:22, sí. Después engendró a Matusalén y caminó. Ese camino, cuando tú lees aquí toda la descendencia de Adán, hasta Noé, nadie caminó con Dios, solo Noé. Porque vuelve a decir en el versículo 24, dice lo siguiente. De ahí mismo, dice así. Y caminó, otra vez dice, y caminó pues no con Dios y desapareció. ¿Cómo es posible? Y desapareció. ¿Sabe dónde se fue? Allá, a ese lugar increado. Yo te digo lugar increado para que me entiendas, pero muchos lo conocen como la Yin Show. Muchos que hablan de estas cosas lo conocen como la Yin Show. Allá lo llevó. Allá está. Y allá nosotros tenemos que regresar. Si caminas con Dios. ¿Por qué? Porque Él te presenta el camino. Recuerda, hermano, ya se me va el tiempo, hermano. Es que esto está tremendo. Recuerda, hermano, que el hijo pródigo, después de haberse gastado tanto, todo lo que el padre le había dado, dice lo siguiente cuando ya llegó hasta lo último, a querer comer la comida de los cerdos, y dice, y entró en sí, o sea que estaba como loco el muchacho. El mundo está loco, porque no cree en las cosas primeras que son las que no se ven. Pero si tú empiezas a creer en las que no se ven, estás segura tu llegada a la casa de Dios. No es el cielo, porque el cielo es parte de la creación de Dios. Claro que vamos a estar en el cielo, vamos a estar aquí en la tierra cuando todo se ha calmado, cuando ya el enemigo se ha encadenado y entró en sí. ¿Cómo es posible? Es que a veces Dios tiene que hacernos llegar a lo más bajo para que nos demos cuenta de la situación en que nos encontramos delante de Él. ¿Y qué dice? No más. Entonces dijo, y caminó, empezó a caminar. No es que Él, en un momento ya, Él dice, entró y dice, no. Pasó al campo y todo eso, Él tuvo que tener un camino. Y se le mostró el camino.
Porque estaba perdido. Le muestra el camino. Viene Jesús y dice, yo soy el camino. Te muestra el camino Jesús. Para que empieces a caminar. Y cuando estás en el camino, empiezas a encontrar la verdad. Ah, verdad, no, yo no sabía, sí. Yo busqué este camino porque sé que era bueno, porque me habían hablado mucho de este camino. Pero veo que la verdad está ahí. Y cuando empiezas a ver esa verdad, empiezas a tener tu vida eterna, empiezas a entender la vida eterna y empiezas a saber cuál va a ser tu principio sin fin. ¿Cuál va a ser tu principio sin fin? No, caminó con Dios y desapareció. En una de las cartas de Enoch, porque Enoch tiene un libro que no lo tenemos en la Biblia nosotros, porque el hombre veía estas cosas como de loco y empezó él a hacer sus cosas como aquellos Nicodemo que ponen esas Biblias y lo ponen al natural. Y ya encontré otros versículos bíblicos ahí, porque a mí me dicen, vamos a ver qué dicen estos. Y así algunos versículos bíblicos, hermano, que yo digo, Dios mío, lindo, pero ¿por qué hacen esto? Porque no entienden, son Nicodemos, hermano. Pero son los que están vestidos bien y se paran dentro, en un púlpito, en un escenario, ahora que son escenarios los que tienen ellos. Y todos lo entienden. Y muchos se hacen llamar hasta apóstoles, hermano. Ni yo me llamo apóstol, hermano. Porque es decisión de que tú ames a Dios para que Dios te empiece a dar a ti. Y esto que yo te estoy hablando no es que yo lo leí en un lugar o lo emprendí. Me dieron una parte de un rompecabezas y tú empiezas a buscar el resto. Por eso una vez le dije, mire hermano, yo no ando investigando mucho. Porque muchos aprenden las cosas por investigación y que no me extrañaría mañana más tarde que alguien de estos, Nicodemo, esté hablando de esto porque ya lo entendió. Y va a decir, es que Dios me lo reveló. Porque así son, hermanos. Porque a veces se le revelan a las ovejitas, a las ovejitas le revela a Dios las cosas y ellos van al púlpito y hablan y Dios me reveló. Y Dios me dijo, mentira, el diablo fueron al siervo que tienes ahí. Al futuro ministro de Dios que está ahí, que no lo quieres nombrar. Y no me extrañaría que mañana más tarde otros estén diciendo, esto es así, y tú, ¡wow! ¡Qué palabra! Porque él sí, pues, él es a nivel mundial, pues hermano, él no es cualquier cosa, es el doctor. Él ha ido a los mejores seminarios. ¡Qué palabra de ese! Oye, eso sí es verdad, eso yo no lo sabía, yo he vivido equivocado, sí. Hermano, te lo estoy diciendo. Y anótalo. Porque Dios quiere que regreses con Él y regrese allí a desaparecer como desapareció. No. Desaparecer no quiere decir que se murió, sino que fue a ese lugar increado donde aparentemente no hay nada. Y el diablo sabe todas estas cosas, hermano. Y si tú no eres detallista, por eso le digo, en las cosas de Dios tienes que ser detallista. Si tú, no hay detalle, vas a ser engañado. Mira, hermano, se me fue el tiempo. Que Dios te bendiga. Continuaremos la otra semana. Cristo te ama y yo también. Cuídate mucho. Amén.